Se emitió el documental de los 7.291 fallecidos y el documental tuvo muy buena audiencia en la televisión pública, muy buena audiencia, el documental que Ayuso no quiere que veas. Como el pato, patas arriba, venga. Ya he puesto un documental que por las cifras que todos conocemos a casi nadie le interesaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se emitió el documental que Ayuso no quería que vierais, el documental que habla de lo ocurrido en Madrid, el lugar donde se practicó un protocolo de la vergüenza para no llevar a gente a hospitales desde residencias, ancianos que quedaron atrapados, y sirvió, entre otras cosas, para... Hay que exigir justicia, esto no puede quedar así. Si Ayuso tiene que ir a la cárcel, tendría que ir a la cárcel si tiene que ir. Y por otra parte, para ver cómo entraban los de Ayuso, el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, a decir que están orgullosos de lo que hicieron. 7.291 personas que perdieron la vida, un protocolo de la vergüenza, y están orgullosos. Que yo estoy, y la mayoría de los madrileños, orgullosos del trabajo que hicieron los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso. Se hizo todo, absolutamente todo lo que estuvo humanamente posible, y se trabajó y se luchó por cada una de las vidas. Y esa es la realidad que vivimos en Madrid hace 5 años. Lamentablemente, yo tengo que lamentar que esa televisión pública de todos se ha prestado de una manera tan lamentable a hacer lo que están en estos momentos haciendo. O sea, hay que tener morro, hay que ser miserable para decir que uno está orgulloso con lo que ocurrió, con una situación tan dramática, con un protocolo que hizo, como se ve en el documental, y vamos a desgranar este tipo de cosas, que hubo gente que, por ejemplo, con un seguro privado pudo ser llevada a hospitales privados, pero otros no, familiares, en fin. O sea, están orgullosos, por ejemplo, cuando hay víctimas como esta, que cuentan cómo no llevaron a un hospital a sus familiares, no les llevaron, quedaron atrapados. ¿De esto se siente orgulloso? Y volví a pedir otra vez, ¿pero por qué no le llevan a La Paz? ¿Por qué no le llevan a un hospital, al nuevo que han hecho? Y no me contestó. Digo, bueno, vale, digo que me van a llamar ustedes mañana a las 8 de la mañana para decirme que ha fallecido igual que ella es mi madre. El documental que Ayuso no quiere que veas, que recomiendo que veáis, el documental que muestra pues lo que debe ser el periodismo, y más en los servicios públicos de la televisión nacional. Tiene que estar para ofrecer precisamente algo que dé voz a las víctimas, entre otras cosas. Es decir, lo que no se puede hacer es lo que quería Ayuso. O sea, Ayuso lo que pretendía era que no se viera este documental, y quieren que no se vea este documental. Debéis verlo. Es más, quería que pusieran una declaración enlatada suya, se negó a participar y que le preguntaran periodistas en directo. No solo eso, sino que es que además que veamos testimonios tan lamentables como estos, según ellas, retorcer el dolor de las víctimas. Retorcer el dolor de las víctimas es decir que se siente orgullo después de lo ocurrido. Pero ella esto dice. Hay que retorcer el dolor de las víctimas. Hay que instrumentalizar, hay que politizar ese dolor para sacarle rédito electoral. Ustedes están colaborando con eso cada día. Y sí, fiel a su estilo, la izquierda de este país... O sea, retorcer el dolor de las víctimas es darles voz, es escucharlas. Ya es lamentable, y eso sí que es retorcer el dolor de las víctimas, no atenderlas, no recibirlas, y sobre todo que no haya justicia por ahora, y esperemos que no prescriba, porque está a punto de hacerlo. Eso sí que es retorcer el dolor, obviamente, pero oírlas, poder escuchar, por ejemplo, lo que dijeron en la llamada Comisión de la Verdad, donde contaron cómo hay un protocolo, según reconocieron las personas que estaban en los geriátricos, que les impedían llevar a ancianos a hospitales para que las atendieran. El 25 de marzo la doctora habló conmigo y yo le dije que por qué no derivaban a mi madre a un hospital. Me dijo que habían enviado un protocolo de la Comunidad de Madrid que prohibía hacer derivaciones a personas con algún tipo de patología. Es tremendo porque, entre otras cosas, emitir el documental sirvió para que entrara la gente de Ayuso, Alfonso Serrano, que es el correveidile que tiene, para entrar a decir barbaridades del tipo el documental no interesa a nadie. ¿Cómo que no interesa a nadie? Encima, presumir de las cortapisas que ha habido para que se haga un documental de este tipo, porque, pues evidentemente, emitirlo, que ayudaran a la producción, hay mucha gente que ha tenido miedo, que tiene miedo. ¿Por qué? Porque tienen miedo al Partido Popular, y más al Partido Popular de Madrid. Si por financiar, por ejemplo, este documental hay represalias, por emitirlo, y al final se emite en la televisión pública, y entra este secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, a decir que el documental no interesa a nadie. ¿Pero cómo que no interesa a nadie? Pero si se está hablando de un momento histórico ya en la historia de España, de lo que ocurrió con el protocolo de la vergüenza, que hizo que gente no fuera llevada a hospitales. Pues entra y con todo el morro dice que no interesa a nadie. Ya han puesto un documental que por las cifras que todos conocemos a casi nadie le interesaba.
Que el productor ha tenido que poner dinero para que se ponga en los cines y que además parte de la premisa de una cifra absolutamente falsa. Que me parece un auténtico error, por decir una indecencia, lo que está haciendo Televisión Española en el día de hoy. Llevan 5 años, por cierto, se cumple ahora 5 años de la declaración del estado de alarma, llevan 5 años mintiendo y ahora añaden el bulo de que la cifra que dieron ellos mismos, esos 7.291 fallecidos, no vale. Ahora no vale y la reducen pues, a 4.000 y pico. Mentir, soltar bulos. Manuel Rico, experto ya en la materia, ha dicho, pero vamos a ver, es la nueva mentira. Pero ¿cómo que no vale si son datos que vienen de la propia Comunidad de Madrid? La cifra es esa que dieron, 7.291. La que facilitó la propia Comunidad de Madrid a través de políticas sociales, que es 7.291. Pero es que es más, emitir el documental en la televisión pública sirvió para que se retrataran de nuevo torpemente, porque son muy torpes, entrar ahí a decir nos sentimos orgullosos y que el documental no se vea cuando saben que se va a ver, patético. Pero es que al mismo tiempo, claro, gente como Manuel Rico decía, es una campaña de sucesivas mentiras. Dijeron esto de que la responsabilidad era de Pablo Iglesias, culparon al empedrado y ahora están con la manipulación esta, y hay cifras que se puede ver. Entre lo del INE y lo que aportó la Comunidad de Madrid, la cifra es muy similar. Durante meses el gobierno de Ayuso estuvo diciendo que el protocolo era un borrador, luego vino el segundo gran fake, que era que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, y bueno, una vez que estos se han agotado, ahora creo que tienen la intención de iniciar un tercero, pero que no tienen que creer ni al gobierno de Ayuso ni a un periodista. Los espectadores pueden ir a la web del INE y comprobarlo por sí mismos. Hay algo especialmente lamentable y es tremendo que ocurra en esta Españita nuestra, es muy tremendo, que tenemos ahora mismo a la presidenta de la Comunidad de Madrid que miente sobre lo ocurrido durante la pandemia, viviendo en un ático, cuya financiación está relacionada con su pareja, investigado por no pagar lo que tenía que pagar Hacienda, investigado también por esa relación con esa operación precisamente durante la pandemia, enriquecerse con un pelotazo de material sanitario en los negocios con la sanidad privada de Quirón, ella viviendo en esa vivienda que tiene una relación con esa pareja que se enriqueció, que ganó un porrón de dinero durante la pandemia, y durante la pandemia hubo gente que precisamente quedó atrapada y falleció en geriátricos sin ser llevada a hospitales. Y ella estaba al frente del gobierno autonómico que tenía esas competencias. ¡Qué tremendo! ¿Os dais cuenta, no? Por un lado ella viviendo de lujo, por otro lado la gente que perdió su vida y familiares a los que les queda el dolor y todavía entran a decir que se sienten orgullosos, que no interesa a nadie, pero qué barbaridad. Bueno, esto Mara Espinar lo decía en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento madrileño, se lo decía a la cara Ayuso. Y piense que 7.291 personas murieron sin atención hospitalaria mientras usted vive en un ático pagado con comisiones. Unos morían y otros se forraban para que usted viva como una reina. Porque mientras miles de personas morían, su hermano se forró. Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Hay otra cosa que está diciendo el Partido Popular y es esto de que solo se habla de Madrid cuando hubo fallecidos en todas las comunidades. Claro que hubo en todas las comunidades, lo que pasa es que un protocolo con orden política de decidir no trasladar a ancianos desde geriátricos a hospitales, que sin embargo se llevara a aquellos que tenían seguro privado a las privadas, esto consta que ocurrió en Madrid. Esa es la realidad, por mucho que les duela, por mucho que Ayuso además negara el protocolo de la vergüenza, porque sí, le preguntó Jacinto Morano de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Parlamento madrileño, en su momento, y ella negó algo que existía, que era el protocolo de la vergüenza, que está firmado por la Administración madrileña. Falta saber quién dio la orden, pero ella lo negó, una mentira. Nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencia de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. No hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Eso es todo. Gracias. El documental que no quiere que veáis, pues sirvió, por ejemplo, para ver que hasta desde la sanidad privada se reconocía que se atendió a gente con seguro privado, que eso ocurrió. Es tremendo porque hubo gente que, habiendo camas disponibles en la privada, no fue trasladada a un hospital. Dada una situación de esta tan urgente, se podía haber dicho que todo el mundo atienda, pero que realmente se atienda también desde la sanidad privada. Bueno, pues por ejemplo, directivos, oye, no son sospechosos de ser rojos peligrosos. Por ejemplo, este directivo de HM, del grupo HM, que es un grupo de la sanidad privada muy importante. O sea, no venían los pacientes de la residencia, solo nos venían pacientes de residencia cuando eran pacientes de aseguradoras. O también tremendo ver en el documental el testimonio de este también mandatario de la Federación de los Servicios de Empresas de la Dependencia, que también dice lo mismo. Es decir, es constatar cómo hubo gente que por no tener el seguro privado, tremendo, en una situación así no fue llevada a un hospital. El que tenía el seguro privado, sí. Nosotros queríamos derivar a una persona a un hospital público
y el geriatra ese del enlace consideraba que no debía procederse al ingreso. Cuando esa persona detectábamos que tenía una cartilla, un seguro privado, inmediatamente llamamos al hospital privado y se le derivaba al hospital privado. Por eso el documental que no quiere Ayuso que veáis, el documental que se pudo ver, el documental que querían prohibir, que ellos querían que no se emitiera, muestra este tipo de asuntos. Es muy curioso porque, claro, esto del PP de Madrid, decir que no se vea este documental, que no interesa a nadie, oye, contrasta, acabamos de cumplir otro aniversario del 11M, ellos en Telemadrid, en la televisión que ha controlado el PP y que controla el PP, llegaron a emitir aquel documental del 11M, de las mentiras, con las teorías de la conspiración, esas con las que han estado y todavía mantienen, esto de, ¿no?, la autoría fue de ETA y todo este tipo de confusiones, teorías conspiranoicas. Ellos, mira, lo emitieron en la televisión pública madrileña, un documental con un montón de mentiras. Y sin embargo les molesta que se emita esto en la televisión pública con víctimas contando lo que ocurrió con sus familiares que no fueron llevados a los hospitales, con representantes de la sanidad privada, por ejemplo, contando esto, o por ejemplo con miembros del gobierno de Ayuso, porque sí, también se puede ver a miembros del gobierno de Ayuso dijeron, no, si es que no se podía llevar habiendo camas disponibles, no se podía llevar a pacientes a la sanidad privada. Alberto Reyero era consejero, llevaba las políticas sociales en el gobierno de Ayuso, por la parte de Ciudadanos, pero en ese gobierno estaba. Y contradice a la propia Ayuso y al propio Alfonsito Serrano, que dice que están orgullosos. Que en muchos hospitales privados no se cubrieron todas las camas, hubo camas vacías y en muchos casos pues se podía haber atendido a personas en camas privadas y solo pudieron, bueno, nos dijeron, incluso esta persona que compareció, el presidente de Hospitales de Madrid, en la comisión de investigación, dijo que no se había derivado a ninguna persona de una residencia a un hospital privado, que solo habían conseguido sortear todo este sistema que se había establecido de exclusión a aquellos que tenían un seguro privado. Por eso ver el documental yo creo que nos lleva a una reflexión de lo que debe ser la televisión pública y la radio pública y los medios públicos. En general debería ser así el periodismo. Pero cuando Alfonso Serrano dice no interesaba a nadie, ojo, está diciendo también que no interesaba producirlo, porque sí, ha habido gente que se ha negado a producir, ha habido gente que se ha negado a financiar, a realizar este tipo de reportaje. ¿Por qué? Por miedo a represalias en el tiempo en el que estamos. Sí, es así. Esto funciona. Por ejemplo, en Madrid, con el poder enorme que tiene Ayuso, que tiene el PP de Madrid, pues para gente, mandatarios, para personas que pueden financiar, producir un documental así, supone tener miedo a que por eso haya represalias. Esa es la realidad. Por eso que se vea en la radio y televisión pública es una muestra de para qué deben estar los servicios públicos de radiodifusión, para ver este tipo de documentos que en otros lugares no se atreven a poner. ¿Por qué? Pues precisamente por el miedo a represalias. Porque es tremendo que, por ejemplo, se emita eso y se diga, no, es algo sectario, pero sectario es oír a las víctimas. Hola. Pero ¿cómo que va? A mí, si una víctima de ETA cuenta su testimonio, me merece un enorme respeto. Y si entra una víctima de las residencias, por supuesto que me merece un enorme respeto. Eso de ser selectivo, pues no, sectario, no puede ser. Cuando hay que recordar, Ayuso está atrapada por sus mentiras. Mentiras del tipo de decir, no, ella entró y dijo, no, hay medicalización en los geriátricos, están medicalizados y tal. Medicalizados, menuda chapuza hubo ahí. Nuestras residencias, sí, no, de hecho ya se han medicalizado las que son públicas directamente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están. Y lo que hemos hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger sobremanera a los mayores, porque como estamos diciendo todos los días, es la población más vulnerable, no solo la más vulnerable por la edad, también aquellas personas que tienen patologías previas. O la Ayuso, que dijo que no se salvaban en ningún sitio. No se salvaban en ningún sitio. Hubo gente que pudo ser llevada a hospitales privados con un seguro privado y se salvó. Esa es la realidad. Y lo mínimo que tiene que ocurrir, y por eso debería haber justicia y se tiene que investigar, cosa que por ahora al menos pues es una necesidad, sigue siendo una necesidad, es el hecho de por qué se determina con un protocolo que hay gente que por tener una dependencia no es trasladada a un hospital cuando tiene seguro, cuando tiene derecho a la sanidad pública, obviamente. Y lo más tremendo, lo que no quieren ver, es el testimonio de las víctimas, porque el testimonio de las víctimas pone voz a esa gente que, como cualquier familiar, cualquier persona que esté viendo ahora este vídeo sabe perfectamente que cuando tiene a un abuelo en una residencia, en una situación así, se pasó miedo por qué ocurrirá con el abuelo y se llamaba y se preguntaba. Esa es la realidad, eso ocurrió. Imaginad el trance de llamar y que te digan que no va a ser llevado a un hospital a pesar de que se está muriendo. Y a pesar de que se esté muriendo, además, incluso no tener cuidados paliativos en muchos casos que hubo, o gente que tuvo que morir con un enorme dolor. Eso es lo que no quiere que veáis. Lo que no quiere que veáis Ayuso es, por ejemplo, el testimonio de gente, porque estas personas, estas víctimas,
tan libres de decir, no, es de tal o cual partido. Son víctimas. Lo que están manifestando es lo que ocurrió con sus padres. Esto es así. Pero esto, claro, evidentemente molesta, y molesta mucho. Y frente a esto, ¿qué quieren? La censura, querrían la censura. Y Maripaz, yo sí. Dice, te llamo de la residencia. Dice, lo siento. Hemos ido esta mañana y nos hemos encontrado a tu mami muerta. El documental que Ayuso no quiere que veáis, que se vio en la televisión pública, que querían que no se viera y que sirvió, entre otras cosas, para oír a las víctimas y para que entraran ellos a decir barbaridades del tipo estamos orgullosos y no se debería ver esto porque no interesa a nadie. Ahí está. Y la gente lo vio. Por supuesto que la gente lo vio. Y la gente tiene interés en ver estas cosas. ¿Por qué? Pues entre otras cosas para intentar evitar que se repita. Para eso debiera servir. 5 años después para reflexionar y que no se vuelvan a repetir este tipo de barbaridades. Y sí, que haya justicia. Exigimos que haya justicia. Tratar de imbécil a la gente está mal. Tratar de imbécil a la gente cuando estamos hablando de más de 7.000, en concreto 7.291 personas que en solo 2 meses murieron en la residencia sin recibir la atención hospitalaria a la que tenían derecho, pues hombre, ahí estamos ya hablando de cosas muy serias. Dicho esto, alguna otra cosa más, porque no dejamos de prestar atención, por ejemplo, a lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, también la tragedia de La Dana, Feijóo que sigue apoyando a Amazon, y esto es patético. Este no es el tema de hoy. Y comprenderán ustedes que a mí no me gusta cambiar de opinión ni cada 15 minutos ni cada semana. Por tanto, dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos. Y ojo porque en la prensa y los medios de derecha siguen diciendo que Feijóo no actúa. Por ejemplo, ver esto de El Mundo es tremendo porque dicen ¿por qué Feijóo estará apoyando a Amazon? ¿Qué es ahora Amazon? Hay otra derivada, el hecho de que también Feijóo dé marcha atrás y al final ese acto del Partido Popular Europeo que dijeron que ya se iba a dejar de hacer en Valencia, finalmente se hace de nuevo en Valencia. Qué curioso, esto es muy llamativo. Esto está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. No perdemos de vista tampoco lo que está ocurriendo en Argentina. En Argentina hay un fotoperiodista que se debate ahora mismo entre la vida y la muerte, que fue alcanzado en esa represión ordenada por Milei a la policía en protestas de jubilados. Curiosamente, sí, nos llevan a hablar de nuevo de ancianos, de Madrid al amigo de Ayuso y condecorado que le puso la medalla Milei. Bueno, pues ahora mismo se está hablando y mucho de este fotoperiodista alcanzado cuando hacía su trabajo y que se debate entre la vida y la muerte. Es tremendo porque ahora mismo hay una enorme polémica, evidentemente, por esa decisión de reprimir de esa manera a jubilados, gente que está teniendo unas enormes dificultades económicas y que además nos debe llevar a la reflexión. Gente mayor que está saliendo a la calle a protestar, que esto está ocurriendo también en España. Esa gente mayor que dan ejemplo y que debieran tomar nota a los jóvenes de cómo están saliendo pues también en Argentina. No se le pega a los jubilados. No tienen madre ni padre ustedes. Que esta jubilada le dice a ustedes, no valen ni 10 centavos. También hay que hablar del debate de la defensa. Ojo porque hay datos de lo que quiere la OTAN, de lo que quiere la Unión Europea. Es mucho dinero para aumentar el gasto en defensa. Pedro Sánchez se ha reunido con los portavoces y hay que decir, pues hay partidos, Podemos, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, que suponen a incrementar el gasto en defensa, y esto se está viendo en lo que dicen distintas formaciones políticas. Podemos, Sumar, en Izquierda Unida están diciendo, pues evidentemente hay discrepancias muy serias para incrementar el gasto en defensa. Mientras tanto, Donald Trump, que ha llegado a la Casa Blanca y obviamente está azuzando en este discurso de aumentar el gasto en defensa, también influye y también ha hecho que se mueva todo ese mapa también hacia Europa y se sienta la necesidad de incrementar el gasto en defensa, en seguridad. Bueno, Donald Trump sigue con lo de los aranceles, Donald Trump sigue con el vaivén de decir pongo aranceles, los quito, pero evidentemente estos para los negocios, pues también en España, pues es una enorme incertidumbre porque afectan a productos que se venden y mucho desde nuestro país, y en las bolsas tiene una repercusión. Y curiosamente, mira, el Elon Musk del que se rodea, dijo, ¿no?, que iba a recortar el gasto y tal, fracaso que está teniendo este tal Elon Musk. Bueno, y al mismo tiempo algún asunto más que tenemos que saber, por ejemplo, de los tribunales. Llamativo lo de Ábalos y Jessica, una de sus queridas. Bueno, pues lo que quiere el juez son datos de las empresas públicas en las que estuvo contratada y se ha dicho sin trabajar,
sin dar palo al agua y cobrando, y también de los viajes que hizo con el entonces ministro. Esto quiere saberlo. También hay novedades sobre el hermano de Pedro Sánchez, porque el juez vuelve a citarlo, a declarar como imputado en el caso en el que se investiga la contratación en Extremadura. Ya sabéis que se dedica a la música y fue contratado, y también se está investigando esto. Y así está el panorama. Este es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo en el cual hay que decir, sí, los medios, los periodistas están para contar, no para ser censurados, precisamente por dar voz a víctimas, a gente que cuente lo que le ocurrió. Que cuente lo que le ocurrió a ellos, y lo más tremendo, que pongan voz a lo que no pueden contar ya los que fallecieron en los geriátricos atrapados, porque eso sí ya que no lo pueden contar. Esos no lo pueden contar ya. Es lo que querría Ayuso y su prole, ¿no? Que no se cuente, que todos tengamos ese silencio de los muertos, ¿o qué? Pues no puede ser. Y el documental se emitió, se vio, y no pasa nada. Bueno, sí les pasa a ellos, que sirvió, por ejemplo, para ver esa actitud miserable de entrar a decir que están orgullosos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios.